Amigos y amigas, muy buenas noches para todos. En nombre de la Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia pública titulada La espiritualidad moderna y el agnosticismo. Esta conferencia la estamos transmitiendo vía streaming desde el Auditorio San Fernando Plaza de la ciudad de Medellín, Colombia. La Escuela de la Rosacruz Áurea tiene presencia en más de 50 países en el mundo. En Colombia tiene sedes en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Si alguno de ustedes quiere tener un poco más de información acerca del objetivo de esta escuela, lo pueden hacer entrando a las páginas y en la información que les entregamos al principio en el auditorio. Esta noche contamos con la grata presencia de nuestro amigo Francisco Casanueva. Él viene desde España a dictarnos esta conferencia. Normalmente, él en su gira y en sus trabajos dicta conferencias por todo el mundo, en Europa y en América. Es miembro de la Dirección Internacional de la Rosacruz Áurea y director del Centro de Estudios Rosacruz de España. Autor de varios libros, y su último libro se titula La Rosacruz Actual. Este libro lo pueden consultar a la salida con otros libros editados por la Fundación Rosacruz. Anticipadamente le damos las gracias al señor Casanueva por visitarnos y acompañarnos esta noche en esta conferencia. Igualmente, a todos ustedes, tanto el auditorio virtual como el auditorio presencial. La verdad es que esperamos que este encuentro con la Rosacruz Áurea les aporte ideas positivas en su proceso de búsqueda espiritual. Quiero dejarles en sus mentes una pregunta flotando en el aire que hace alusión al tema de esta noche, el agnosticismo. Y esa pregunta es muy simple. La respuesta no creo que sea tan simple. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Esperamos tratar de dilucidar y que cada uno saque sus propias conclusiones después de escuchar la conferencia de esta noche. Sin más preámbulos y comentarios, le damos la palabra a nuestro amigo Francisco Casanueva, cariñosamente Paco. Muchas gracias. Me hacen una sugerencia muy importante, y es que silenciemos los celulares porque estamos transmitiendo vía streaming y nos puede interferir la señal. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia a esta conferencia. La intención fundamental no es tanto aportar respuestas, sino ayudar a formular las preguntas, de manera que si al final de esta velada tienen más preguntas que cuando llegaron, hemos conseguido el objetivo que pretendemos, que es que cada uno de nosotros nos hagamos preguntas a nosotros mismos sobre un tema tan fundamental. La pregunta sobre qué está por encima o antes del universo en su manifestación es una pregunta muy antigua.
Desde que el ser humano comenzó a preguntarse sobre las causas, sobre el origen, sobre el para qué de las cosas, más allá de su mera vertiente utilitaria, esta pregunta ha estado presente a lo largo de todos los tiempos. En nuestro actual ciclo de civilización, el planteamiento sistemático y racional de esta pregunta marcó en su día el paso del pensamiento mitológico al pensamiento filosófico. Entendemos por pensamiento mitológico el que aporta respuestas razonadas utilizando símbolos y narraciones épicas en las que las fuerzas naturales y la intervención en la vida y la naturaleza de esas leyes superiores o inteligencias superiores que la rigen son representadas por medio de dioses, de seres sobrehumanos. El pensamiento filosófico es el que hace abstracción de toda esa simbología visual y se limita al estricto uso de otros símbolos, las palabras. Y estas palabras deben responder a una disciplinada secuencia lógica y estructura lógica. El punto de inflexión entre el pensamiento mitológico y el pensamiento filosófico se situó en torno al siglo VI a.C., en figuras tan conocidas como enigmáticas como Pitágoras, Heráclito, Parménides y un importante número de sabios coetáneos. Desde ese momento presenciamos el nacimiento de una filosofía natural o científica que parte de la base de que el ser que da origen al universo y a todas las leyes que lo rigen emana de una razón suprema. Y a esa razón que mantiene todas las cosas existentes en relación y proporción recíproca, lo llamaron en especial logos. De este nombre, logos, emana la palabra lógica. La conclusión filosófica resultante no puede ser otra que si el origen de todas las cosas es el logos y responde, por tanto, a la razón, la naturaleza y todas las cosas pueden ser comprendidas, estudiadas y razonadas con el empleo de un intelecto sano y libre de prejuicios. Y puesto que el ser humano es el fruto de esa lógica universal, todo su ser también debe responder a parámetros racionales. Conociendo plenamente al ser humano en su interior, debe ser posible conocer a esa fuente de inteligencia universal o logos. De la misma forma que contemplando en profundidad la obra de arte, podemos deducir amplios aspectos del pensamiento, sentimiento y estructura anímica del artista que lo creó. Para aquellos pensadores extraordinarios que combinaban una mente sana, profunda y activa en la razón más estricta, con una espiritualidad de una enorme profundidad, enraizada en los misterios más recónditos del conocimiento, adeptos de los diferentes sistemas iniciáticos de la antigüedad, esa fuente original de inteligencia suprema no podía ser una figura antropomórfica, una entidad con cualidades superiores a la humana, pero entidad al fin y al cabo, sino que con un poderoso esfuerzo de abstracción eliminaron de ese concepto cualquier atributo y unos lo describieron como un número, el 1, otros como un elemento, el fuego, y otros como una raíz sublime o quinta esencia universal. Así podemos afirmar, sin pecar de exageración, que los filósofos griegos de la antigüedad formatearon la mente humana definitivamente en los parámetros de la lógica, independientemente de que una gran parte de la humanidad haya seguido combinando hasta cierto punto la lógica para las cosas corrientes, pero haya mantenido de todas formas la superstición para las cosas abstractas.
Paralelamente a ese esfuerzo en la Magna Grecia, prácticamente en el mismo siglo, en el lejano oriente florecieron dos inmensos guías espirituales y dos sistemas muy poderosos de pensamiento. Lao Tse, el fundador del taoísmo, y Gautama Buda, el fundador del budismo. Esto no deja de ser una sincronía extraordinaria. Sobre las consecuencias de esta coincidencia regresaremos, si fuese necesario, en el coloquio posterior a esta introducción. Como el movimiento de las civilizaciones y de todas las cosas obedece a las leyes inmutables de la naturaleza y su mecanismo fundamental es la dialéctica o interacción de los opuestos, pensamiento ya presente tanto en la dialéctica de Heráclito como en el yin y yang de los antiguos sistemas de pensamiento del lejano oriente, el movimiento pendular de la dialéctica condujo a la humanidad a un largo periodo dominado por la superstición y el dogma religioso durante una gran parte de la Edad Media. Pero lo que nos interesa resaltar es que fue en el Renacimiento donde se recuperó precisamente el legado de la Grecia clásica y así nace el pensamiento científico moderno. Un pensamiento precisamente representado por, entre otros, importantes figuras de la corriente espiritual Rosacruz. Y fue precisamente uno de ellos, Isaac Newton, quien intenta por primera vez demostrar la existencia de ese principio divino universal y su acción en la naturaleza mediante una explicación basada en la física o naturaleza misma de las cosas y sus leyes. Y así Newton, dejando a un lado sus muy importantes trabajos como alquimista y teósofo, se volcó en demostrar sobre la base de la incipiente ciencia de la física que el orden del universo no puede de ninguna manera explicarse como un juego, diríamos actualmente, basado en el azar y la necesidad, sino como la ordenación inteligente de la materia por parte de una inteligencia superior. Tal vez a través de agentes o seres también inteligentes. ¿Por qué realizó Newton este esfuerzo? Porque en Europa y especialmente en Inglaterra ya estaba floreciendo un ateísmo que a su juicio ponía en peligro el sentido espiritual de la existencia y abocaba a la humanidad a un nihilismo y existencialismo que lamentablemente terminó a pesar de todo triunfando. Pues como es lógico, si la existencia humana no tiene un sentido trascendente, lo lógico es dedicarse simplemente a la satisfacción de los sentidos, aunque sea dentro de unos márgenes éticos fundamentales. Lo que eso significa y a dónde conduce, también lo sabemos, pues vivimos en medio de ello a diario. Pero con esto no quedaba limitado el esfuerzo Rosacruz del Renacimiento, pues sobre todo lo que pretendía y pretende es transitar hacia esa raíz universal a través de la razón y el conocimiento, y no a través de la superstición, la fe, la religiosidad dogmática de las iglesias. El camino propuesto es lo que el neoplatonismo y especialmente lo que habitualmente denominamos el pensamiento hermético llama gnosis, palabra que conforma sustancialmente nuestra propia palabra en castellano conocimiento, con gnosis. En su significado actual, la diferencia entre conocimiento y lo que nosotros referimos como gnosis es que el conocimiento gnóstico es un saber experimentado. La diferencia entre conocimiento en sentido corriente y conocimiento hermético es el mismo que hay entre el dato o información de que el fuego quema y el dato o información resultante de haberse quemado.
Pues bien, toda esta larga introducción era a nuestro juicio necesaria para llegar ahora al título de nuestra conferencia, que habla claramente de agnosticismo, una corriente actualmente en expansión. Los agnósticos en general sostienen que no es posible conocer a Dios, a ese logos o raíz universal de toda la manifestación universal. Y por tanto, intentan explicar lo existente sin necesidad de recurrir a ese concepto. Un agnóstico es en principio diferente a un ateo, pues un ateo niega por completo la existencia de Dios o de un principio superior. Un Rosacruz no es ateo, ni tampoco es agnóstico, pero tampoco es teísta. Si entendemos que son teístas quienes creen en un Dios que es descrito como un ser. La Rosacruz se aparta de cualquier forma de dioses antropomórficos y en ese sentido está más cerca del concepto taoísta aportado por Lao Tse, cuando en el libro El Tao Te Ching habla del Tao y ya en el primer capítulo del Tao Te Ching dice: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio y en ese misterio se halla la puerta de toda maravilla. En la frase sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas, en ella vemos claramente la diferencia entre el logos, que sería lo sin nombre, o inteligencia suprema abstracta y sin atributos, más que lo que la propia palabra sugiere de razón, y la manifestación universal, es decir, el conjunto espacio, materia, energía, inefables a cualquier forma o cosa existente, con nombre, por tanto, que es la madre del universo. Esa madre, o naturaleza primordial, es en sí misma cognoscible, pero no hay nada que podemos conocer que esté al margen de ella, siendo nosotros mismos fruto de ella. Y hasta aquí estamos en unidad tanto con agnósticos como con ateos. Pero los rosacruces vamos un paso más allá y penetramos en las siguientes palabras citadas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque en nombre distinto. Es decir, que desde nuestro ser, fruto de la manifestación universal, solo podemos conocer y comprender su apariencia, sus formas tangibles, sus estructuras evidentes. Pero en nosotros hay un principio que Lao Tse define a su manera como no ser o el no ser, parte imprescindible de nuestra contradicción fundamental, que es, por así decirlo, el reflejo de Tao, de lo sin nombre, en nosotros, y por tanto, de lo no definible. Por tanto, pertenece al ser todas las formas y cosas, todo lo que puede ser descrito, mostrado, demostrado y definido, lo cual es y siempre será el objeto de estudio de toda ciencia natural. Y al no ser todo aquello que de entrada no puede ser descrito ni definido y nunca podrá ser mostrado o demostrado. Y el esfuerzo, entre otros, de la Rosacruz es precisamente
llegar a experimentar y conocer a aquello sin nombre. Y una vez experimentado y conocido, en vez de pretender describirlo y definirlo, pues ya dijimos que es imposible mostrarlo o demostrarlo, al ser siempre un conocimiento o gnosis de naturaleza estrictamente subjetiva, lo que Rosacruz hace es descubrir las consecuencias de ese descubrimiento en su propia vida. El impacto que esa experiencia con lo sin nombre provoca en su alma y en su espíritu. Y como consecuencia, las transformaciones que esa experiencia con lo sin nombre permite introducir en su vida, en su conciencia, en su mentalidad, etc. Y para nosotros es por tanto evidente que si de entrada negamos esa posibilidad, sea porque negamos la existencia de algo superior a lo tangible y aparente, sea porque negamos la posibilidad misma de poder conocer al menos algo de lo sin nombre, de Tao, el resultado infalible es que nunca realizaremos esa experiencia interior del contacto consciente, racional y subjetivo con la esencia del Logos. Pues para ello hay que realizar un trabajo interior de autoconocimiento tan intenso y tan exigente como el trabajo exterior de establecer de manera científica la realidad objetiva de las cosas y sus leyes. En la actualidad, en la vida moderna, en aquello que circula como espiritualidad, hay una clara vertiente a unificarse anímicamente con la madre, es decir, con la naturaleza primordial, o podríamos decirlo, usando las palabras de Tao, como Tao en manifestación. Esto es un importante avance, sin duda. Pero el mero conocimiento objetivo y subjetivo de esa madre, de esa naturaleza primordial, no es suficiente para conseguir el paso final del proceso espiritual, que es una nueva creación a partir del contacto con lo sin nombre. Para terminar esta exposición inicial, y antes de entrar a abordar las cuestiones que surjan, vamos a intentar todavía esbozar lo que entendemos por nueva creación. Uno de los problemas del pensamiento estructurado en los últimos siglos es el derivado de haber separado la cosa de su contexto, o dicho de otra forma, el contenido del continente o el contenido y la forma. Sin embargo, separar contenido y forma es una aberración en términos de conocimiento verdadero. Contenido y continente forman una unidad inseparable en la experimentación. Es muy difícil que ustedes encuentren un contenido sin un continente. Siempre estarán juntos. Ustedes saben perfectamente que no sabe igual una taza de café en una taza de porcelana que en un vaso de plástico, por ejemplo. Y esto no es un tema de sugestión. De la misma forma podemos decir que nuestro cuerpo y los mecanismos utilizados por nuestra conciencia en el cuerpo son el continente, son el vaso o recipiente. Y el pensamiento abstracto y la gnosis o conocimiento resultante de la experiencia es el contenido. Con este recipiente actual, con esta corporeidad que tenemos, por tanto, estamos plenamente capacitados y equipados para sondear y conocer la realidad aparente del universo, siempre que utilicemos esas facultades con rigor y perseverancia. Sin embargo, esta corporeidad en su estructura actual no puede irrumpir en una dimensión superior de la existencia y en el consiguiente conocimiento y experimentación de la realidad superior, a no ser que sean primero activadas facultades espirituales latentes y luego, tras la obtención del conocimiento básico de lo sin nombre,
realizar una intensa transformación de nuestra corporeidad para hacerla adecuada a manifestarse en otras dimensiones del espacio-tiempo. Por tanto, tras la primera etapa del recorrido Rosacruz, el candidato ha obtenido un conocimiento de primera mano de la esencia de lo sin nombre. Y en la segunda etapa debe, sobre la base de ese conocimiento, realizar en su sistema vehicular y orgánico los cambios necesarios y establecer las sinapsis y estructuras cerebrales necesarios para poder interactuar con lo sin nombre desde una plataforma de conciencia superior. Pues solamente a partir de esa conciencia superior es como podremos inteligir el propósito de esta manifestación universal. Y así concluimos que solo conociendo ese propósito se puede saber cuál es el verdadero sentido de todo lo que ocurre en nuestra vida y a nuestro alrededor. Y ello nos abre las puertas para conocer todo lo que hasta ahora para nosotros era un mero misterio. Por eso Lao Tse concluye el primer capítulo del Tao Te Ching y nosotros esta exposición preliminar con las palabras: su identidad es el misterio y en ese misterio se halla la puerta de toda maravilla. Y bien, hasta aquí es el texto que hemos preparado como introducción al coloquio y al diálogo con ustedes, y ahora quedamos a su disposición para intercambiar impresiones y ver cuáles son sus planteamientos. Muchas gracias por su atención. Al principio estabas diciendo que la conferencia nos iba a invitar a generar preguntas más que respuestas, y en ese sentido quiero como introducir este tema. En el mundo moderno, hoy por hoy, hay un aumento considerable del suicidio. Estaba pensando en la relación, en esa ausencia, esa ignorancia de esa cosa divina, de ese sin nombre, la correlación que pueda haber entre que un ser humano, en este momento, según la Organización Mundial de la Salud, 1 millón de personas se suicidan cada año, es decir, una cada 40 segundos, estará relacionada obviamente con ese vacío, con esa ausencia, con ese desconocimiento de lo divino. ¿Será que esa corriente de pensamiento que está surgiendo del agnosticismo y de los ateos, que bien dijiste esa diferencia entre el ateo es el que niega la existencia, pero el otro es el que no la puede demostrar? ¿Será que hay una crisis existencial en el mundo relacionada a esa nueva corriente de pensamiento agnóstico que podrá estar influyendo en la juventud? Porque entre 15 y 29 años es el segundo grupo de muerte en el mundo, y muchos mueren desconociendo el propósito fundamental de la vida. O digamos que muchos mueren de muerte natural desconociendo el propósito también. El suicidio no es un fenómeno moderno, y estoy convencido de que entre las personas que se suicidan hay un importante porcentaje de creyentes en religiones, en Dios, etc. Yo creo que es un tema que no guarda, desde mi punto de vista subjetivo, no guarda relación con el agnosticismo o con el ateísmo. Yo creo que un agnóstico y un ateo al menos se hace preguntas, y por eso ha llegado a esa conclusión. O sea, ya no es un, como decimos en España, un pasota, alguien que pasa de todo y no quiere saber. No, un ateo, un agnóstico es alguien que se ha hecho preguntas y ha encontrado esas respuestas. Y por tanto,
No creo. Yo creo que las causas de suicidio están más bien en muchos otros factores y cuidado, las estadísticas no son ciertas. Hay muchísimos más. O sea, en España se calcula que casi el doble de los suicidados oficialmente se suicidan, pero la familia no lo declara como suicidio. O sea, que yo creo que por ahí no va la cosa. Yo creo que el ser humano necesita un sentido. O sea, saber que la existencia no es solamente algo limitado a simplemente sobrevivir. Y el mismo hecho de que piense que tiene que haber un sentido, tampoco es, o sea, a nuestro juicio tiene un origen en algo que te obliga o que te incita a preguntarte sobre si habrá algo. Porque normalmente los seres humanos son incapaces de pensar en algo o de concebir algo que no esté en su radio de acción, ¿no? Y el hecho de que se pregunte por cosas que no están en su radio de acción, como es, por ejemplo, el sentido de la vida, indica que algo superior está activo en él. Porque si no, cuando conseguiría todos los objetivos humanos apetecibles, ¿no? No volvería a ocurrir esa pregunta. Y sin embargo, no es cierto. Personas que han cumplido todos sus objetivos económicos, sociales, emocionales, amorosos, se siguen preguntando y siguen inquiriéndose sobre un sentido superior. Por lo tanto, no creo que la idea es esta, ¿no? De pensar que hay algo que es inherente en el ser humano, pero que no conoce, que le incita a preguntarse sobre las cosas que no son tangibles y a intentar aportar un relato de su existencia, de su vida, que desemboque en algo superior. Creo que hay una pregunta en internet, la idea creo que era intercalar, ¿verdad? Una pregunta de la sala y una pregunta que venga por Facebook. Entonces hay una pregunta ahí que pone: ¿podría profundizar un poco más sobre la segunda parte en cuanto al cerebro del cambio comentado? Es esto, ¿no? Sí. Vamos a ver. Debería ser algo evidente para todos nosotros que la actividad a la que nos dedicamos produce una transformación de nuestro cuerpo, ¿no? Esto no debería ser un problema. Basta con ver a una persona que se dedica a jugar al tenis, ¿no? O sea, el hecho de aprender y jugar y practicar el tenis provoca un cambio muscular obvio, ¿no? Evidente. El cambio cerebral que provoca no es evidente, porque no vemos lo que ocurre en el cerebro, pero es evidente que surgen conexiones cerebrales, sinapsis enormemente dinámicas, que permiten movimientos que en principio son increíbles. O sea, percibir una pelota a 215 kilómetros por hora en dirección contraria, verla siquiera, es algo que no está al alcance de la mayoría de nosotros. Por tanto, la práctica de algo regular y perseverante provoca cambios en nuestro cuerpo, y no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestro cerebro, que es el administrador general de todo nuestro cuerpo. Para conseguir también una conciencia de lo incognoscible, ¿no? Hace falta conexiones cerebrales que nos permitan, porque mientras no las tenemos, esas conexiones cerebrales, lo incognoscible seguirá siendo desconocido. Y por tanto, el esfuerzo consiste en, precisamente por la acción perseverante de acercamiento a ese misterio, por así decirlo, y las preguntas resultantes de ese esfuerzo, va surgiendo una comprensión más amplia que se va sustentando en cambios en las conexiones cerebrales que permiten desarrollar pensamientos que antes no eran posibles. Y si el objetivo fundamental de la Rosacruz consiste en que cada ser humano sea su autocreador, su propio autocreador, basado en precisamente
en una conexión directa, sin intermediarios, con esa raíz universal que hemos dicho Tao o Logos, ¿no? Es evidente que simplemente si llegamos a la conexión y solamente llegamos a la conexión, con esto no basta. Hay que tener una instrumental, un aparato de transformar esa conexión en conocimiento práctico. Y qué susto me dio. Esto de conocimiento práctico, no sé, un calambre, ¿verdad? Y este conocimiento, o sea, vamos a ver, nosotros pensamos que lo espiritual que no es aplicable en la vida no es espiritual. Así de simple. O sea, lo espiritual tiene que ser útil. Porque si no, se queda en el mundo de lo especulativo, ¿no? De la fantasía, ¿no? Sin embargo, lo verdaderamente espiritual, cuando penetra en nosotros y nos conduce a la comprensión cabal de la realidad, lo inmediato a continuación es intentar poner en práctica eso que hemos percibido, ¿no? Usarlo para mejorar la calidad de nuestra vida espiritual también. Y si luego no es aplicable, es señal de que la idea espiritual que hemos recibido no es espiritual. Según la Rosacruz, lo espiritual y lo natural forman un tándem, una bipolaridad, por así decirlo, permanente. No se puede separar lo espiritual de lo natural. Y por tanto, cuando lo espiritual entra en conexión con la persona, esa persona tiene que poderlo manifestar mediante una conducta, un comportamiento y una vida que transforme su existencia según los parámetros de la comprensión espiritual obtenida. Y eso no ocurre por milagro, no es un acto de prestidigitación ni de magia, no. Es por el hecho de poder administrar los pensamientos que ha podido captar de esa fuente universal de pensamiento que es el Logos. Esto yo creo que sería la respuesta a la pregunta que ha venido por internet. ¿Sí? Sí, al principio de la conferencia el Señor nos dijo que si existía Dios o no existe. Pues claro, de primerazo yo dije sí existe. Pero me pongo a pensar que... No está conectado el micrófono, me parece, ¿no? Sí. ¿Está conectado? Ah, bien. Sí. Me llama mucho la atención porque los científicos, sobre todo el que se murió hace poco, que anda en su silla de ruedas, sí, Stephen Hawking, sí. La mayoría de científicos son ateos cuando han explorado la maravilla del universo, cuando saben muchos conocimientos. La mayoría dice que son ateos. Con respecto a lo del agnosticismo y no sé, ahí surge la pregunta mía, el por qué, viendo tanta maravilla, tanto milagro, y son ateos. Bueno, es decir, el problema es, para empezar, definir lo que es, o sea, lo que para esas personas concretas significa el ateísmo, ¿no? Porque, repito, en la sociedad general, creer en Dios significa generalmente creer en un ser poderoso que dirige, actúa, crea, juzga. O sea, es como un superhombre, ¿no? O sea, todos los atributos del ser humano los elevamos a la máxima potencia de imaginación que somos capaces, siempre sobre parámetros de bondad, y eso es Dios, ¿no? Y entonces, la verdad es que la impresión que tiene uno es que es un Dios creado por los hombres. ¿No? Más que los hombres han sido creados por ese Dios, los hombres han creado a ese Dios. Y los comportamientos resultantes de esa acción suelen ser bastante irracionales, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando una persona ruega a su Dios para que gane el Real Madrid, está rogando a Dios que haga perder al contrario, ¿no?
Y esto, o sea, es difícilmente compatible desde el punto de vista filosófico con una idea de Dios bueno, justo, ¿no? Porque evidentemente los del Barcelona están rogando lo contrario, a ese mismo Dios. Y resulta que luego uno pierde y otro gana. Entonces el que ha ganado dirá, ves, a Dios me ha hecho caso y el que... ¿Dónde está Dios? ¿No? O sea, hemos llegado a un punto de tal banalización de este concepto que no me extraña que por higiene mental muchos de los científicos hagan total abstracción del tema de Dios y se centren en su trabajo, ¿no? Que es de la misma forma que, bueno, hay, por ejemplo, por ejemplo, los investigadores de criminología, ¿no? Pues los investigadores de criminología, a lo mejor viene un vidente o un espiritista y le dice, yo sé dónde está enterrado el cuerpo y no sé qué, pero no se dejan ayudar, porque si no les rompe su método. Pues los científicos lo mismo, ellos han hecho un método de trabajo, de experimentación de lo tangible, y solamente en eso se apoyan, ¿no? Y entre ellos está mal visto ser creyente. Por tanto, incluso aunque creyeran en Dios, no lo confesarían públicamente. Por el contrario, yo he visto una entrevista de uno de los más importantes, una lástima que no recuerdo su nombre, uno de los más importantes genetistas del mundo, que es un español que ha trabajado toda su vida en Estados Unidos, y en una entrevista le preguntaron, oiga, usted vive en Estados Unidos y en Estados Unidos actualmente hay un debate enorme con el tema del creacionismo, ¿no? Que quieren volverlo a implantar en las escuelas y todo esto. Usted, que es conocido como una persona católica practicante, ¿cómo ve, siendo genetista, ¿no? Que es casi el que trabaja más con los ladrillos, ¿no? De la creación humana, cómo ve usted estas teorías? Dice, yo soy católico practicante, yo soy una persona muy religiosa y considero que los creacionistas son ateos. ¿Cómo? Pero si los creacionistas lo que dicen es que Dios ha creado al hombre. Dice, mire usted, del estudio de la genética deduzco dos cosas. Una, que si Dios ha creado al hombre, se le ha ocurrido la fatal idea de encargarle a unos genes la construcción de la mandíbula y a otros genes la construcción de los dientes. Y por eso el 70% de la humanidad necesita ortodoncia, ¿no? Y dice, y francamente eso es un fallo de diseño tan brutal que no puedo pensar que un ser todopoderoso cometa. Y por otra parte, el sistema reproductor femenino es una catástrofe, ¿no? Así directamente. El 20% de todos los niños del mundo mueren antes de nacer. Naturalmente, especialmente en los países menos desarrollados. Pero el 20%, si yo tuviera un director de una empresa de fabricación de coches y el 20% de los coches saliesen rotos, defectuosos, lo despediría, ¿no? Y entonces dijo, yo no puedo concebir que Dios haya creado al hombre. No puedo concebir. Y entonces, oiga usted, ¿y cómo combina usted esa constatación con el hecho de ser religioso? Y dice, pues muy sencillo, dice, la religión responde a preguntas que la ciencia no trata. Y por tanto, un científico debe saber que hay materias que no se pueden mezclar. Y bueno, por lo que vi, además de ser, claro, un ser famoso, que no le importaría mucho que se rieran de él, pero la verdad es que lo planteó de una forma mejorable, por eso he repetido sus palabras, ¿no? Porque yo creo que es imposible expresarlo mejor. Es decir, desde el punto de vista científico es indudable que el hombre no ha sido creado con barro, ¿no? En el paraíso y luego, o sea, esas cosas pertenecen al pensamiento mitológico, pero es difícil que sean aceptadas por una persona que ha pensado un poquito, ¿no? En que la vida es muy anterior a todo eso y que la cosa es mucho más complicada. Ahora bien, entre pensar que Dios ha creado al hombre así de esa manera, o pensar que el hombre ha surgido
a lo largo de los milenios, simplemente por choques de electrones y átomos y combinaciones aleatorias, etcétera, etcétera, también es el otro extremo, ¿no? Uno de los más prestigiosos astrónomos del siglo XX, tal vez no tan de masas como Stephen Hawking, que era Fred Hoyle. Fred Hoyle dijo clarísimamente, dice, pretender que la vida y el ser humano ha surgido por el azar y la necesidad, como por ejemplo filósofos y biólogos como Jacques Monod o otros sostienen, es lo mismo que pensar que de un chatarrero, de un sitio donde se tira la chatarra de coches usados y tal, con el tiempo y por la acción del azar y la necesidad, un día aparecerá un Boeing 747, ¿no? Y yo creo que entre esos dos extremos es donde nos tenemos que mover, es decir, entre los que solamente asignan el resultado de lo que hay a la acción ciega de los elementos, ¿no? El azar, la casualidad, etc. Y en otro extremo, los que piensan, realmente lo piensan, que realmente Dios ha creado al ser humano con sus manos, ¿no? Bueno, pues entre los dos, hacia el medio, hay un espacio que es el que nosotros habitamos, ¿no? En la Rosacruz, y intentamos entender que, por un lado, todo puede ser comprensible racionalmente y sin entrar en contradicción con los descubrimientos de la ciencia, pero al mismo tiempo hay cuestiones fundamentales que la ciencia nunca podrá responder. Entonces, aceptar que hay ámbitos en los que yo no puedo opinar de genética, ¿no? O sea, yo lo que he contado lo he oído, pero no tengo opinión, ¿no? De la misma forma entiendo que una persona que en su vida se ha dedicado a estudiar los misterios del espíritu tenga autoridad para hablar sobre ello. Tendrá mucha autoridad para hablar del cosmos, porque es lo que ha estudiado, pero no de todo. Entonces, si Stephen Hawking dice, yo puedo explicar el universo sin necesidad de recurrir a Dios, ¿no? Bueno, aparte de que es un acto de arrogancia intelectual bastante importante, porque en el universo hay millones de cosas sin explicar todavía, y aún nos deparan muchas sorpresas, o sea, es decir, que en muchos sentidos de descubrimientos. Francamente, yo creo que un poquito más de humildad, ¿no? Sería necesario por todas partes, tanto por la parte religiosa como la parte científica, y hacer lo que hacía Newton, ¿no? Que, ya digo, al fin y al cabo está reconocido como el padre de la física, ¿no? Newton lo planteaba todo como hipótesis, nunca como afirmaciones radicales, ¿no? Y eso deja abierto a que uno pueda seguir creciendo, ¿no? En esas preguntas. Por tanto, para nosotros, y concluyendo esta cuestión, para nosotros es un tema muy claro que hay una inteligencia previa a la aparición del ser humano. O sea, la inteligencia en el universo no ha aparecido con nuestro despertar intelectual. Esa inteligencia actúa sobre la naturaleza. Y de una forma sin violar las leyes naturales, que son las leyes de la física y que impregnan la naturaleza, va conduciendo esa inteligencia a un resultado. De la misma forma que si yo planto una semilla de una planta, no tengo que hacer nada para que de la semilla salga la planta. Yo simplemente tengo que cuidar y dejar que las leyes naturales transformen la semilla en planta. Y yo lo único que tengo que hacer es proteger. Entonces, en ese sentido, nuestro interés máximo como Rosacruces es conocer los secretos de esa inteligencia, porque entendemos que comprendiéndolos y entendiéndolos podremos organizar nuestra vida mejor. Pues estaremos en armonía con el universo. Tenemos otra pregunta de internet. ¿Cómo se adquiere la fuerza para trabajar en la espiritualidad? Perdón, se ha ido la luz. Que no se sienta la pérdida de lo material.
No logro captar bien la pregunta. A ver, voy a formular de otra manera a ver si he entendido bien. Se refiere al hecho de que hasta el presente se ha presentado siempre la espiritualidad como un camino de exclusión de lo material, de la vida social, de renuncia a lo material. ¿Puede ser esa la pregunta? Es decir, nosotros hemos dicho al principio, si esa es la pregunta, la respuesta es muy simple. Nosotros hemos dicho que para la Rosacruz lo natural y lo espiritual van de la mano. Y no puede ocurrir que lo espiritual se manifieste de otra forma que en lo natural. Por tanto, un Rosacruz nunca huirá de la naturaleza, ni se apartará de la sociedad, ni vivirá una vida monacal o totalmente marginal, sino que su camino lo hace en medio de la sociedad, como una persona normal y corriente que tiene sus obligaciones, sus deberes y sus trabajos. Y también sin renunciar a disfrutar de la vida, en lo que la vida le permita disfrutar, ¿no? Siempre dentro de unos parámetros éticos importantes, claro. Por tanto, la principal fuerza está en la convicción interna, ¿no? Cuando uno está convencido, cuando uno tiene firme convicción en lo que hace, de ahí surge una importante fuerza. Y luego en lo que es la escuela Rosacruz, naturalmente también es un campo energético, donde las personas pueden extraer, sobre todo al principio del camino, la energía necesaria para hacer los cambios iniciales, ¿no? Que muchas veces suelen ser los más complicados. No sé si eso es otra pregunta de internet, pero antes teníamos una de la sala, ¿verdad? Para ese conocimiento inicial, la meditación sirve. Esa es la pregunta. Vamos a ver, o sea, lo que nosotros presentamos es una hipótesis inicial, una hipótesis explicativa de la naturaleza, o sea, de lo que sería una cosmovisión, una visión del hombre y una serie de elementos explicativos del sentido de la vida. Y eso es una hipótesis. El trabajo interior y la experimentación exterior en la vida diaria es la que va a ratificar o confirmar esa hipótesis o no. Solo con la meditación o la reflexión no basta. Al mismo tiempo es necesario vivir y ver, como decía antes, si eso que pensamos que es cierto se corresponde con un comportamiento concreto. Es decir, yo puedo decir, lo más importante del mundo es amar a los demás, amar a la naturaleza, amar al prójimo. El amor es lo más importante y eso me permite vivir en unidad con todo, ¿no? Entonces, y medito sobre el amor y medito sobre la unidad con todas las cosas. Pero luego salgo a la calle, ya no hace falta que siga, ¿no? ¿Ok? Entonces, si soy sincero conmigo mismo, al cabo del día digo, vamos a ver cuánto amor he practicado hoy, ¿no? Entonces, normalmente hay una gran distancia. Y por eso la meditación no basta, o sea, es decir, y no sirve, o sea, en este caso concreto tampoco sirve mucho la moral. O sea, ser bueno porque hay que ser bueno, esto tiene unos límites. Hace falta algo más en la percepción, en la comprensión. Porque es la comprensión y la percepción de la realidad lo que nos permite ser espontáneamente buenos, según los parámetros de bondad normal. No porque lo dice tal evangelio o tal catecismo, sino porque comprendo. Y esa comprensión no resulta de la interacción de lo reflexionado y de lo actuado.
Los dos tienen que ir a la par. O sea, pensamos que no hay mejor conocimiento de uno mismo que la vida. O sea, siendo uno el observador de la propia vida. A mí me decía, o sea, una vez fui a un notario a firmar una escritura y me dicen, ¿a qué os dedicáis en la Rosacruz? Y yo, para simplificar, digo, al conocimiento del ser humano. Dice, vente a trabajar aquí y verás lo que es el ser humano, ¿no? Y tú dices, sí, tú, no hay más que ver una escena del reparto de una herencia. Y por eso, o sea, la vida es indiscutible en su aportación de mensaje de la realidad. Y no podemos prescindir de ese mensaje. O sea, está la filosofía, está la reflexión, pero luego está la realidad. Y tienen que combinarse. Al menos en uno mismo. O sea, no, lo que no puedes pretender es que todo el mundo se comporte como tú quieres, pero tú mismo, contigo mismo, tienes que armonizar teoría con práctica. Si no, no. Me parece que ahora toca Internet, lo siento, pero yo respeto el orden establecido. Dice, ¿qué facultades o habilidades se pueden desarrollar a partir del despertar de la conciencia y de un avance en las facultades espirituales? Yo creo que la facultad más importante que puede desarrollar un ser humano es la humildad. La humildad, no la falsa modestia, ni el decir, no puedo nada, no sirvo para nada, no tengo capacidad para nada. Esto no. La humildad, que es el resultado de conocerse a sí mismo, uno, de saber lo que uno es, lo que uno puede, y al mismo tiempo lo que es la plenitud del espíritu y del universo, ¿no? Y decir, hacia allí quiero ir, pero sé que esto es complicado, ¿no? Creo que sin esta habilidad de relativizar nuestra propia situación con el ideal, pero no por ello frenarnos en el avance hacia el ideal, es la facultad principal, porque a partir de esa humildad básica, saber que lo que hoy creías como verdadero, absolutamente cierto, seguro, porque lo habías experimentado, mañana te das cuenta que era parcial, que no habías tenido en cuenta aquello, ¿no? O aquello otro, ¿no? O sea, eso es un ejercicio constante, ¿no? De que lo que uno pensaba que hoy era cierto, absoluto, y estaba dispuesto a discutir con todo el mundo, ¿no?, a afirmarlo, al día siguiente descubre que no era así. Que era una aproximación, pero no era el 100% de la verdad. Eso genera un estado de ánimo, un estado de espíritu que te permite interactuar con todo el mundo, ¿no? O sea, realmente poder escuchar a todo el mundo sabiendo que cada persona es un proyecto de camino hacia la verdad y que bueno, o sea, que no hay que juzgar a la gente por lo que piensa, sino simplemente por lo que hace. Y a partir de ahí poder contemplar otras opiniones. Esto es lo que puede enriquecer básicamente. Y lógicamente, si lo que con esas facultades pretendemos hablar ya de los siddhis y de todos esos poderes, esos grandes poderes que algunos seres humanos han desarrollado, ¿no? Y de los cuales los libros de ciencia espiritual testimonian, ¿no? Personas que pueden mirar en el pasado, en el futuro. Bueno, la Biblia misma está llena de profetas, ¿no?, que veían lo que iba a ocurrir. Esos son dones, ¿no? Dones del espíritu, ¿no? Pero incluso, ya digo, en Oriente se habla de personas que pueden teletransportarse y cosas así. Bueno, nosotros no negamos que todo eso sea posible, pero supongo que todos ustedes han debido ver alguna vez, o al menos oído hablar, sobre la película La Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, la de Star Wars, ¿no? ¿Se llama? Y todos conocen al famoso Darth Vader, ¿no? El señor... Bueno, ese señor era un iniciado, ¿no?
y se pasó al lado oscuro, ¿no? Y ese es el peligro de los poderes superiores. O sea, si ya con el simple poder de la palabra y para vender a la gente la moto, ¿no? Que como nosotros, para engañar, ¿no? Que eso se nos da muy bien, ¿no? O sea, con el simple don de la palabra hacemos barbaridades, ¿no? Si nos diera la posibilidad de hacernos invisibles, ¿no? Entonces, nosotros decimos que primero tiene que haber la transformación fundamental de la persona, de forma que no sea posible que utilice esos dones de forma egoísta. Entregar, o sea, permitir que una persona obtenga poderes espirituales sin haber desarrollado un alma ética 100%, no egocéntrica, es como darle una Kalashnikov a un niño. Es un peligro. Y por eso desde hace mucho tiempo los misterios se conducen hacia ese desarrollo de esos poderes en las fraternidades de buena fe, no están al alcance de cualquiera. Y repito, el don más importante que tiene el ser humano es la consciencia. El desarrollar la consciencia para comprender, para ser capaces de abarcar con la comprensión las situaciones, las personas, la propia vida, los golpes del destino, ¿no? Eso que parece un golpe del destino, y comprender que ese golpe del destino es en realidad un estímulo para evolucionar. Todo esto yo creo que es un poder más preciado que estos tan espectaculares, ¿no? Eso es lo que yo puedo decirle. Paco, Paco. ¿tu nombre es Paco? Sí. Paco, yo tengo ganas de conversar contigo mucho tiempo, pero aquí de todas maneras vamos a resumir lo que nos podamos. Hasta las 9 tenemos tiempo. A ver, Tenemos tiempo hasta nos las echan 9. de las 9. Vamos a ver. Primero, si nosotros aquí nos hubieran infundido la cultura islámica, hubiera sido personas de otros países que hubieran venido. Creo que en el sur de España fue los que se dieron la osadía de ir a buscar unas tierras y encontraron América, ¿no? Y ellos, creo que ese sur de España fue el que nos trajo la cultura de la creencia Cristiana. religiosa, Sí. ¿verdad? Si hubieran sido otros, pues nos hubieran traído otra clase de creencia. Pues quizás hubieran sido budistas o diríamos hinduistas, en fin, alguna de ellas, ¿no? Entonces, en ese transcurrir, no simplemente uno puede encontrar la verdad absoluta en una creencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y más aún cuando uno ve que para algunas otras culturas el Dios no tiene que ser hombre, ¿cierto? Porque si Dios lo llama el Señor, entonces discriminamos a la señora. Y si vamos a llamar a Dios señora, Es un problema serio. sí, discriminamos al hombre. Entonces, y saber quién le ha visto genitales a Dios, pues, ¿cierto? Quedaría como muy difícil. Entonces, en esa índole, pues, he estado pensando y reflexionando, bueno, nuestras creencias religiosas, ¿qué problema pueden traer en nuestra sociedad? Pues una de las que más he visto en nuestra sociedad, que me preocupa, es porque culturalmente estamos casi señalados como incultos, porque parece que a nivel mundial, de las zonas más mal educadas, estamos en América Latina. Ajá, esa es la primera noticia que tengo. Sí, bueno, qué bien. Sí, porque según dicen en un programa de Andrés Oppenheimer con la CNN, pues en América Latina todavía sigue siendo subyugada por esa creencia, ¿no? Porque la idea no era educar, sino someter. Y todavía algo de sometimiento hay, ¿cierto? Bueno, yo lo que creo es que la historia la escriben los poderosos. Ajá. Con ciertos intereses, ahí se sabemos. Y entonces la interpretan de la forma que más les conviene a sus intereses. Y nada más. Pero bueno, por favor, continúe con su pregunta, que yo no quería interrumpirla. Entonces, una de las preocupaciones mías es que cuando en una cultura como la nuestra tenemos la creencia religiosa,
entonces es muy fácil para el ser humano evadir responsabilidades. Porque el hombre entonces dice, no, quiera Dios y más en nuestra cultura. Y veo que aquí se evade mucho esa responsabilidad, ¿no? Y más aún si es político, ¿no? Sabemos que los políticos es muy fácil cuando roban los 1.000 millones y le llevan uno al curita y entonces ya son perdonados. Entonces eso dice uno, ¡ay, qué tan fácil! ¿Cierto? Entonces hay ciertas cosas. De la pregunta mía es realmente, ¿cómo hacer que con esta espiritualidad, ¿verdad?, no se mezcle eso, la falta o evadir la responsabilidad o meterse en el... ¿Ya? Si en algún momento me permites otra consulta. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Uno de los movimientos de inspiración rosicruciana que tuvo bastante impacto, ¿no?, en los primeros siglos del segundo milenio, como es el catarismo, etcétera, etcétera, lo que intentaron fue que la Iglesia Católica fuera cristiana. Y bueno, mucho éxito no tuvieron, porque utilizando el amor, ¿no?, la Iglesia Católica los quemó. Y entonces, por eso digo que el problema no son las religiones, o sea, perdón, el mensaje espiritual religioso que origina las religiones. Ese no es el problema. El problema es el consejo de administración que se crea a continuación y que interpreta el mensaje religioso, el mensaje espiritual, y normalmente lo hace para intereses determinados. Vamos a ver. La Rosacruz considera que solamente existe una única filosofía espiritual o una religión fundamental. Y que esa religión fundamental, que es de naturaleza abstracta, se manifiesta en diferentes países, en diferentes épocas, a través de mensajeros, de guías espirituales, de profetas, como queramos llamarlos, y adquieren el color, la idiosincrasia y el lenguaje donde se manifiestan, a partir de una determinada tradición. Hoy, por ejemplo, por la tarde estábamos hablando de que cuando el budismo llegó a China, en el siglo V después de Cristo, a través de Bodhidharma, que fue su mensajero, él comprendió que para que los chinos le entendieran, tenía que utilizar los elementos de la espiritualidad taoísta, que eran naturales de la China, para poder explicarles el budismo. Y así nació el budismo que actualmente es muy famoso, el budismo Zen, ¿no? Es la derivación del budismo Chan, que fue una mezcla, una simbiosis entre budismo y taoísmo. Y por tanto, siempre, lógicamente, el mensajero espiritual tiene que ser entendido y tiene que utilizar el lenguaje y el idioma y la mentalidad de aquellos a que va dirigido el mensaje. Lo que no puede pretender el mensajero espiritual es que todos se eleven al lenguaje más espiritual para que le entiendan a él, porque esto no va a ocurrir nunca. Y ese mismo hecho de pedagogía, de asociar un mensaje espiritual a una idiosincrasia nacional, es ya una degradación del mensaje, pero necesaria para que la gente lo entienda y lo intente poner en práctica. Por tanto, el proceso espiritual es un aprendizaje continuo, ¿no? Desde el punto en que yo estoy, tengo que ir intentando acercarme más al mensaje universal, abstracto, que no pertenece a ningún país, a ninguna religión ni a ninguna cultura, pero partiendo de donde yo estoy. Así que si yo soy cristiano, partiré de ahí. Si soy budista, partiré de allí. Pero la enseñanza Rosacruz puede ser entendida y asimilada y practicada por cualquier persona de cualquier religión. Ese es como el primer punto. Segundo punto, prácticamente la tradición judeocristiana musulmana se caracteriza por un teísmo machista. Y también eso es una degradación del lenguaje original, ¿no? Probablemente esto ha sido así en función de que los mensajeros
encontraron una sociedad patriarcal 100% y entonces, pues, hicieron este trabajo pedagógico de comenzar a explicar a Dios como si fuera el patriarca de la tribu, ¿no? Y de ahí, lógicamente, luego es muy difícil echar marcha atrás. Con todo, aunque suene raro, el Islam original de Mahoma era menos machista que el judaísmo y el cristianismo. Es decir, todo el mundo, los consejeros de Mahoma eran mujeres todos. Sí. Y su inspiradora fundamental era Fátima, que era, no sé si era tía o algo así. Y eso, lógicamente, no caía muy bien a otros autoridades del Islam original. Y tenga en cuenta una cosa, el que introdujo el velo, este famoso yihad que llevan las mujeres islámicas, y ya todos nos escandalizamos, a pesar de que hemos visto a monjas toda su vida llevar cosas parecidas, eso no nos choca. Pero que las musulmanas se pongan un pañuelito en la cabeza, esto nos fastidia, ¿no? La costumbre del yihad, mejor yihad, no sé cómo se llama, pero del pañuelo este, no, el burka ya es una modificación, me refiero al pañuelito o el velo, ¿no? Lo adquirieron los musulmanes cuando llegaron a Bizancio y se encontraron con las comunidades cristianas que practicaban el sistema introducido por Pablo, San Pablo, que obligaba a las mujeres a ponerse velo para entrar al templo. Y de ahí viene. O sea, que ha sido una exportación del cristianismo al Islam. Pero bueno, o sea, es que como esto es un lío, porque yo tampoco quiero dar la impresión de que soy un defensor del Islam, o sea, es decir, a mí me da igual todo. Yo lo que me interesa es la verdad, hasta donde soy capaz de llegar. Entonces, yo soy español, he vivido 10 años en Uruguay también cuando era niño, pero yo le puedo asegurar que los colombianos hablan mejor que los españoles el castellano. Y en Sudamérica, y concretamente en Colombia, y no es por generaros una especie de, nos quiere vender algo, no. Aquí he encontrado un elevadísimo nivel de civismo. Y durante unos años que me dediqué a la pedagogía, teníamos la mejor relación de innovación pedagógica la teníamos con colegios de Bogotá. Eso es lo que yo puedo decir. No sé si eso os afecta a vosotros o no. Los españoles normalmente todo es mejor lo que viene del extranjero, ¿no? Y entonces siempre tenemos un problema de autoestima y tal, ¿no? Pero francamente yo no considero que los sudamericanos tengan nada que envidiar a los norteamericanos. Y conozco demasiado bien Europa, y Europa tiene cosas bastante increíbles, ¿no? Increíbles de progreso y todo lo que quiera, pero en el plano de las relaciones humanas tampoco me parece que sean envidiables. Por tanto, yo creo que... Ahora bien, hay un tema importante, ¿no? Que lo que ha dicho usted, ¿no? Por cierto, que en el Padre Nuestro de los escritos esenios se decía, nuestro Padre, Madre que estás en el cielo. Pero eso de pasadita solo lo digo. Pero hay un tema también de la culpa y la responsabilidad que usted ha evocado y me parece muy importante. Yo he hablado bastante con sacerdotes católicos. Yo no soy católico, pero he hablado bastante porque yo respeto. O sea, yo creo que cuando una persona tiene una creencia hay que respetarla sin más. Salvo que su creencia consiste en exterminar a los demás. En ese caso no. Pero si su creencia es de tipo espiritual, religiosa, lo que sea, oye, pues mira. Y también le digo, para mí el ateísmo es una creencia y el agnosticismo es otra creencia. Es decir, yo creo que no hay Dios. Yo creo que no se puede conocer a Dios. Bueno, es una creencia, ¿no? Tan respetable como el que dice, yo creo que hay Dios. Y yo creo que se puede conocer mucho. Son todo creencias. Entonces,
de lo que se trata para nosotros es de trascender la creencia y pasar al conocimiento, ¿no? Por eso hablamos de un proceso de conocer. Bien, dicho esto, un verdadero católico no puede más que escandalizarse cuando escucha que en el mundo católico basta con confesarse para que los pecados queden perdonados. Esto no es verdad. O sea, y repito, yo casi no tuve educación católica de pequeño, pero lo he estudiado. Entonces, el acto del perdón tiene 5 procesos, ¿no? Es reconocimiento de culpa, propósito de enmienda, decirle los pecados al confesor, aceptar la penitencia y cumplirla, ¿no? Creo que eran, a lo mejor si alguien se lo sabe mejor que yo, por favor que me corrija, tampoco me lo sé exacto, pero eso, o sea, no es un proceso de llegar al cura y decirle, he hecho esto y te perdonan y ya estás, y ya vas al cielo si te mueres al día. No. Eso es una falacia. Yo, por ejemplo, otra vez tuve una conversación con un señor, un alto miembro avanzado dentro del Opus Dei. Entonces me decían, nosotros nos confesamos, pero lo hacemos de una forma muy ruda, porque no nos confesamos con un confesor, nos confesamos juntos. Y claro, esto es una exposición mucho más fuerte que llegar a un sitio donde hay un señor que no ves y le cuentas, ¿no? Y no ves la cara que pone de lo que le cuentas, y tú al mismo tiempo tampoco te sientes tan observado, ¿no? No, ahí es... Y es duro. ¿Y vosotros qué hacéis? Digo, nosotros nos lo arreglamos solitos. O sea, mediante una introspección que no es meditativa, es más bien reflexiva, contemplativa, nos colocamos ante lo que llamamos el tribunal interior. Y ya, eso es muy fácil, me dice, eso sí que es fácil. Y digo, ¿estás seguro? Y ahora me dijo, no, es verdad, es mucho más difícil. O sea, porque eres tú solo, o sea, es decir, ¿a quién pretendes engañar? O sea, cuando estás tú solo contigo mismo y realmente pretendes hacer un camino espiritual, ¿a quién quieres engañar? Porque ante una confesión pública o ante un confesor siempre puedes, ¿no?, edulcorar un poco la cosa, ¿no? Pero contigo mismo. Por eso digo que las apariencias nos matan, o sea, tenemos que intentar dar un paso más y por cierto, los que vinieron aquí a descubrir América no eran del sur de España, Colón era de Mallorca o tal vez de Italia, ¿no saben? Y los que pagaron el viaje fueron castellanos, fueron gente de Valladolid y Aragón, del norte. Lo que pasa es que los barcos salieron de Huelva, ¿no?, del sur de España, los barcos, estaba ahí el puerto. Y bueno, o sea, decir, hay cosas alucinantes, ¿no? O sea, también la historia que nos han contado de la conquista, con todas sus páginas negras, terroríficas, y todavía hoy escuchamos que el presidente de México quiere pedir, y el presidente de Bolivia, que devolvamos el oro robado. Y yo también le diré, bueno, y a nosotros, ¿quién nos devuelve el oro que nos robaron los fenicios, los cartagineses, los romanos? O sea, antes, ¿no? Porque claro, también vinieron los árabes antes, ¿no? Antes de que los católicos vinieran aquí, a España fueron los árabes, también se llevaron cosas. Y esto no hay final, o sea, el trabajo de la humanidad en los últimos 6.000 años es del latrocinio sistemático de unos pueblos a otros, ¿no? Entonces, ¿a quién empezamos a juzgar? ¿Quién fue el primero, ¿no?, que tiró la primera piedra y robó el primero, ¿no? Esto es imposible, esto es un cuento chino, ¿no? Porque según llegaba el oro de América, nos lo robaban los holandeses. O sea, en España nunca ha habido más hambre que cuando la conquista de América, con Felipe II. Y por eso se venían para Sudamérica, porque aquí comían. Si no, ¿quién se metía a recorrerse el Atlántico con el riesgo de eso? Era porque no había donde comer. Igual que ahora vienen los de Siria, los de
los de Afganistán y los de subsaharianos se cruzan el Mediterráneo casi a nado para poder comer. Si no, la gente se queda en su casa. La historia es una gran manipulada, ¿no? Y solo se puede entender desde la óptica espiritual, realmente. O sea, la historia de la humanidad la han escrito los herejes, aquellos que no se han sometido a los poderes dogmáticos oficiales. Pero claro, los herejes son gente incómoda, los no ortodoxos son gente incómoda, y primero se los persigue, se los mata, y cuando no se puede, luego se los santifica, ¿no? Como por ejemplo San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando ya no al enemigo, ya no puedes hacerle callar, pues le conviertes en santo, ¿no? Y eso es en todas las religiones igual. Tal vez la única religión que no ha hecho conquistas ha sido la budista. Pero también ahora vemos en Sri Lanka, esto que acaba de ocurrir, que este atentado que ha sido naturalmente de tipo musulmán, pero se apoya en una situación de absoluto dominio totalitario por parte del gobierno budista de Sri Lanka, que niega las minorías, la minoría tamil y la minoría musulmana. Pues yo digo que aquí, bueno, ni uno. Y ninguno de nosotros lo es. O sea, es que luego decimos, los políticos es que somos los ladrones. Y digo, bueno, cada vez que yo no pago un impuesto, también estoy haciendo un pecadito. Porque al fin y al cabo los impuestos deberían ser para construir carreteras y hospitales, ¿no? Si yo no lo hago, pues... O sea que la sociedad que tenemos es el reflejo de una falta total de conocimiento. O sea, el pecado para la Rosacruz es la ignorancia. Y solamente se puede dejar de pecar por el conocimiento. Ya está. Y no por la sumisión a un control dogmático. Creo que, perdón que me ha extendido, una pregunta de internet. ¿Cómo se logra la transformación de la conciencia? ¿A cuándo se logra ¿cuándo se logra la transformación de la conciencia? ¿Esa transformación siempre va perfecta en la parte de todos nuestros vehículos o hay estados de transformación parciales? En el proceso, vamos a ver, hay muchos sistemas de transformación de la conciencia. En el mundo hay muchas escuelas espirituales y muchos caminos espirituales. El camino Rosacruz se caracteriza por la transformación gradual. Por tanto, poco a poco. Y entonces se pregunta uno por qué, porque sería mucho mejor una transformación rápida, ¿no? Y la respuesta es muy simple, porque en el proceso espiritual la conciencia es objeto y sujeto. O sea, transformar la conciencia es el objetivo. Pero el que controla la transformación de la conciencia es la conciencia. ¿No? Por tanto, la única manera de supervisar la transformación de la conciencia conscientemente es que esa transformación se realice poquito a poco, de forma que nosotros vayamos asegurando cada paso. ¿Se entiende esto? Sí. Y por eso nosotros no propugnamos de ninguna forma métodos tal vez más espectaculares, pero que generan cambios de estado de la conciencia muy radicales, porque también hemos visto mucha gente que luego ha quedado desquiciada, ¿no? Hay que decirlo todo, ¿no? La contemplación de la verdad, que es el objeto de la transformación de la conciencia, ¿no? Es decir, la verdad, qué bonita la verdad, ¿no? La verdad no es bonita. No es bonita, ni es fea, ni es alta, ni baja. O sea, la verdad es lo que es. Y en nuestra fase actual, descubrir la verdad es bastante duro. Hay que tener una fortaleza de alma bastante grande para mirar cara a cara simplemente lo que somos. Entonces,
tiene que ir a la par de una consolidación de valores, de resortes morales, éticos, de comprensión, de indulgencia en un sentido y también de asunción de responsabilidades por otro. Y esto, o sea, requiere un proceso lento, porque si no podríamos bloquearnos mucho y pasar a la no acción, o sea, que nos parece imposible, ¿no? Por eso nuestra recomendación es que a todo el mundo no sean temerarios, no se lancen a procesos que a lo mejor, como dicen, aprenda inglés en 15 días. Bueno, a lo mejor el inglés se consigue, pero la vida espiritual requiere, bueno, años, muchos años de trabajo. Y, ya digo, yo les puedo decir, yo llevo muchísimos años en esto y cada día es un descubrimiento. Y hay veces que me sonrojo de las cosas que he dicho hace 10 años. Por tanto, poquito a poco es lo mejor. ¿Alguna pregunta de la sala que tocaría ahora? Hola Paco, ¿cómo Hola. estás? Bien. ¿Es necesario hacer este proceso de transformación en un grupo? Como que me puse a pensar en lo que hablabas del vehículo, ¿cierto? Que hay que purificarlo, transformarlo, para que pueda entrar una sustancia, digamos, de otro mundo o de otra naturaleza. Pero digamos, eso tiene que ser en grupo o es algo que uno podría hacer solo. Y te pregunto esto porque hace poco fui parte de un grupo que, digamos, tenía un líder que, digamos, he seguido y admirado, no de carácter religioso, pero sí como de transformación. Y, digamos, ahorita está en la cárcel. Y como que yo me cuestiono porque yo digo, bueno, pues a la larga es un ser humano que de pronto tenía intenciones buenas y se salió quién sabe, ¿sí me entiendes? Pero pues acá todos somos humanos y ¿quién le va a dar a uno algo de allá arriba o de otra naturaleza sin meterle su propio ego y dañar un proceso? Como que cómo se hace esa conexión, porque pues acá todos somos humanos y pues no, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues es un tema fundamental, claro. O sea, realmente requeriría una conferencia entera para esto solo. Así, para ser breve, ¿no? O sea, aunque nos parezca chocante, quien abrió la posibilidad para que el ser humano, sin intermediarios, conectara con lo divino, fue Jesucristo. Y por eso le liquidaron, porque anulaba la estructura clerical del judaísmo. O sea, él no habla en ningún momento, habla de intermediarios. Al contrario, él dice, tú cuando quieras conectar con lo divino, te vas a tu cámara interior y busca a tu Padre ahí. No hay más Padre que el Padre. Y a pesar de que el Evangelio dice, no hay más Padre que el Padre, a los curas le llamamos Padre. ¿No? Es decir, es que es una cosa increíble todo, ¿no? Entonces, no solamente es que Jesucristo estableció la base para la individualización del ser humano. En la época de Jesucristo las mujeres no podían preguntar nada. Tenían que ingeniárselas para averiguar las cosas de forma indirecta. Pero es que en la familia nadie podía hacer nada sin autorización del patriarca. Y él dice, no, aquí cada uno directo, al grano, a la fuente, al logos, a la palabra. Para nosotros la primera página del Evangelio de Juan es la mayor expresión filosófica que existe. El prólogo del Evangelio de Juan. Y entonces este es el tema. O sea, el tema es que tan pronto como el ser humano se vuelve un individuo, musiquita por aquí, tan pronto como se vuelve un individuo,
y desarrolla el libre albedrío y asume la responsabilidad sobre su existencia, no puede subcontratarla. Y este tema ha llegado ya al límite en el siglo XX. O sea, en el siglo XX los seres humanos han alcanzado el máximo nivel de individualización. Y por eso, a partir del siglo XX, el sistema iniciático clásico, basado en maestro-discípulo, se ha vuelto inviable. Al menos para todas las personas individualizadas. Uno siempre puede pensar que iría más deprisa con un maestro, que esto y aquello. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero nosotros pensamos que ese no es el camino. Una persona no puede desarrollar su libre albedrío y su propia autoridad obedeciendo. Eso con respecto al proceso en sí. El proceso en sí es un proceso individual. No hay dos personas en el mismo punto de desarrollo espiritual en todo el planeta. Cada uno está es un punto único, es un ser único. Cada ser humano es un ser único, irrepetible. Y por tanto, nadie puede saber qué precisa esa persona. Segundo, siendo un proceso individual, es muy difícil vivirlo solo. No digo que sea imposible. Buda llegó al nirvana y al paranirvana solito, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que nosotros no somos Buda, o sea, que somos Paco, simplemente. Entonces, la vida está llena de altos y bajos y llena de momentos de debilidad y momentos de... Y el estar en un grupo es una ayuda. Siempre y cuando el grupo no se convierta en el objeto de imitación mío. O sea, si yo a los alumnos que yo creo que están más adelantados los imito, entonces estoy otra vez anulando o debilitando mi autogestión. Por tanto, es un trabajo individual dentro del microcosmos de la esfera personal, basada en la consciencia, que es por definición individual. Yo puedo transferir información, pero no puedo transferir consciencia. Pero es muy difícil vivirlo solo. Y entonces, este es un poquito lo curioso de la Escuela Rosacruz, que combina estos dos elementos. Y por eso es muy difícil de gobernar esta escuela. Porque una escuela que tú, desde el día primero, dices, aquí no hay maestros. O sea, no, tú solamente haz lo que comprendas tú, no lo que te cuenten. Solo lo que en ti surja como esto debe ser verdad, por ahí tira. Y luego viene la dirección, porque claro, esto hay que organizarlo. O sea, hay quien tiene que decir, ¿en qué sala hacemos la conferencia? Y la mandamos por internet y sí o no, ¿no? Pues alguien tiene que tomar decisiones, ¿no? Pues para los que tienen que tomar decisiones es un trabajo interesante. O sea, nosotros pensamos que es una buena preparación para la siguiente encarnación, ser presidente de Estados Unidos, una cosa así. En fin, es complicado, pero es muy emocionante, ¿no? Porque el decreto ley no existe, la autoridad indiscutible no existe y todo eso no existe, y sin embargo somos un grupo y nos organizamos. Entonces, bueno, también eso exige el desarrollo de capacidades, facultades, inteligencia, que no tenemos, pero que tenemos que desarrollar, porque trabajar en grupo con personas muy autónomas requiere un tipo de inteligencia muy distinto que trabajar con personas propensas a la obediencia. Bueno, y el último punto de su pregunta, que me parece muy importante, es que nosotros creemos en la evolución, ¿no? Nosotros creemos que todo está evolucionando siempre de menos a más inteligencia, ¿no? Aunque nos cueste creerlo. Y pensamos que nosotros no somos el vagón de cabeza de la evolución, como cree la humanidad. En general, la humanidad cree que somos el máximo de la inteligencia del universo, ¿no? Tipo pobre universo, ¿no? Como seamos nosotros el máximo, ¿no? Nosotros pensamos que eso es un tren en el que hay vagones que no vemos, porque están muy avanzados, vagones que no vemos porque están muy atrasados, y entonces les llamamos vegetales, ¿no? Vegetales, animales, ¿no? El gatito de casa, que está un poco más cerquita. Pero luego hay vagones que ya se han escapado de nuestra visión. Pero hay gente ahí.
gente, lógicamente, más evolucionada espiritualmente que nosotros. El hecho de estar más evolucionado espiritualmente significa que, lógicamente, su nivel de amor, de afán de ayudar al prójimo es mayor que la nuestra. Y entonces, los que están más avanzados, lógicamente, nos ayudan, igual que aquí nosotros creamos la Asociación de Protección de los Animales para ayudar a los animales, ¿no? Y creamos reservas, ¿no? Pues las entidades espirituales más avanzadas nos intentan ayudar. Y de vez en cuando envían, a lo largo de la historia, envían mensajeros, ¿no? Que son los famosos profetas y Jesucristos y toda esta gente. Pero como normalmente la gente los mata, pues entonces llega un momento en que se cansan de enviar a mensajeros, ¿no? Y entonces, bueno, ahora vamos a ser un poco más prudentes, ¿no? Y entonces, en vez de enviar mensajeros, nos envían enseñanzas. Y lógicamente, cuando uno conoce un poco la agricultura, pues sabe muy bien cómo evoluciona una planta, ¿no? Pues cuando uno conoce la vida espiritual, sabe cómo va a evolucionar la espiritualidad de una civilización. Y entonces, desde hace ya mucho tiempo se sabía que en el siglo XX, más o menos, la humanidad habría alcanzado el máximo nivel de individualidad y que el sistema iniciático clásico no funcionaría más. De hecho, hay un personaje del mundo espiritual muy importante que se llama Krishnamurti, que ya dijo que en los grupos estaban acabados, que no, que el camino espiritual era fundamentalmente individual. Y Atei tuvo un enorme éxito, porque claro, coincidía con las expectativas de los seres humanos que han alcanzado ese grado de iniciativa. Al final de su vida tuvo que reconocer que el resultado práctico de su esfuerzo fue muy exiguo, que si hubiera creado un movimiento diferente, pues habría conseguido mayores resultados. Nuestra escuela arrancó precisamente en el año 1924 y ya tenía claro que los seres humanos sí que precisaban una estructura colegial, pero no una estructura que generara dependencias, ni hacia un maestro ni hacia los demás. Y entonces, ¿por qué? Pues porque también cuando los seres humanos se reúnen y están juntos, generan un campo electromagnético, un campo energético. O sea, no hace falta más que ir a un estadio de fútbol en un domingo cuando están jugando tal, uno ve ahí, ahí hay una energía, ¿no? De hecho, los futbolistas lo dicen, ¿no? Si no fuera por la energía de los hinchas, no podría... el peor castigo que puede hacer a un equipo de fútbol es obligarles a hacer un partido a puerta cerrada. Se quedan sin todo ese flujo energético que aportan los seguidores. Lógicamente, ese campo energético tiene ese color, esa orientación, que es que ganen los míos, ¿no? Pero eso funcionan con todos los campos. A mí las iglesias tienen sus campos energéticos. Pues si las iglesias lo que pretenden es mantener a toda la gente unida en un dogma, pues lógicamente será un campo energético restrictivo, incluso sectario, ¿no? Excluyente. Y lo que nosotros hemos desarrollado es un campo energético inclusivo, pero muy netamente orientado hacia el desarrollo de la conciencia, el desarrollo espiritual, tanto en su parte teórica como práctica. Y normalmente ese campo de fuerza se percibe, es claro, pero no es coactivo. Y a partir de ahí, cada uno tiene que administrar esa fuente de energía. Tiene que aprender a disponer de esa fuente de energía. Y en un momento dado, ese campo energético creado por la Escuela Rosa Cruz logró conectar con, por así decirlo, el siguiente vagón, los que van más adelante. Y eso provocó, en un momento dado, en los años 40, 50 del siglo pasado, el que las sustancias etéricas o energéticas, que al fin y al cabo nutren nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nosotros cuando comemos una lechuga, absorbemos los éteres de la lechuga para alimentar nuestro cuerpo etérico, ¿no?
si nosotros queremos construir un vehículo, unas conexiones y una vinculación, una estructura orgánica acorde, por así decirlo, con la siguiente estación, tendremos que tener acceso a los alimentos de esa estación siguiente, ¿no? Porque tiene que poder vivir y respirar ahí, no aquí. Bueno, al mismo tiempo allí y aquí. Por tanto, tenemos que seguir comiendo la lechuga, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que consumir, absorber sustancias que ya sean de la siguiente etapa. Y por esa conexión se ha permitido se ha conseguido un flujo importante de fuerzas que proceden de la cuarta dimensión. Y eso naturalmente es una gran ayuda para la trascendencia, claro, por supuesto. Por tanto, la Escuela Rosa Cruz no es porque esté en ella, de verdad, pero es una cosa muy singular, porque combina, nosotros decimos que nuestra ley es la unidad y la libertad, basado en el amor, es decir, solo en la comprensión del prójimo puedes tú aceptar vivir un grupo, ¿no? Y al mismo tiempo mantener tu libertad. Y por otro lado, pues hombre, nos ayudamos también entre nosotros, pero no en plan como si fuéramos una mafia, ¿no? Así, no, simplemente lo normal de la vida, sobre todo ayudarnos a hacer el camino, ¿no? Pero encima está este campo energético, ¿no? Que nosotros llamamos cuerpo vivo, lo llamamos porque tiene su vida propia. Y esto es una ayuda increíble para hacer el camino. Y para nosotros es el tesoro mayor, ¿no? Pues, o sea, que el haber podido vivir en eso, porque o sea, no es muy frecuente, ¿no? Que alguien te ofrezca algo así sin pedirte nada a cambio. Como tú decías, ¿no? Alguien que se coloca entre lo divino y lo humano, algún beneficio obtendrá, ¿no? Y yo te digo, bueno, o sea, depende cuál es el objetivo, ¿no? Si el objetivo es ayudar a la humanidad, el beneficio será todo lo que la humanidad se beneficie. Por tanto, el único objetivo que tiene la escuela es eso, conseguir que los seres humanos acogidos en ella y los que no lo están tengan acceso, ¿no?, a estas ideas, ¿no? Y si, por la razón que sea, uno piensa que coincide con su aspiración y viene a la escuela, la conoce, la escuela es muy abierta, te permite entrar, mirar, opinar, y si te interesa, o sea, si ves que aquello puedes asistir como simpatizante a muchísimas cosas y ver cómo es la escuela. Y si la cosa coincide con tu idiosincrasia, tus aspiraciones y tu modo de vida, pues puedes hacerte alumno. Y nosotros decimos, es más fácil salir que entrar, normalmente, ¿no? O sea, el trámite siempre hay unos cursillos, pero para salir no hace falta ningún cursillo. Normalmente es una declaración de intenciones. Y eso es lo que le puedo decir, ¿no? O sea, como respuesta. Y bueno, yo también, no se quiere defender a nadie, pero el que a una persona la metan hoy día en la cárcel no tampoco dice mucho, ¿no? O sea, no se sabe muy bien. Ahora, nosotros hemos tenido un caso en Europa, en Francia concretamente, con esto del Me Too, que también tiene sus lados oscuros, pues a un movimiento budista tibetano de Francia, el más importante, al gurú, al máximo gurú, le acusó una serie de discípulas de abuso sexual. Y el hombre, cuando vio lo que se le venía encima, se largó a la India y dejó a todo el mundo ahí. Dijo que no, él no podía combatir con eso. Este caso es así. Así, Igual, ¿no? igual. Sí, no, la verdad es que estamos, o sea, es decir, yo digo, yo apoyo el feminismo, o sea, lo digo de entrada. Pues me parece un escándalo lo que ocurre y ha ocurrido con la mujer, eso es para ti. Pero a veces me da un poco de miedo también esto del Me Too, porque bueno, va a llegar un día en que no vas a aceptar hablar con una mujer en una habitación, ¿no? O sea, en una oficina, ¿no? O sea, vas a tener que tener siempre 2 testigos o una cámara o yo qué sé. O sea, de alguna forma es una exposición. Es decir, yo, por ejemplo, que yo soy un dirigente también de la Escuela Rosa Cruz y yo no resistiría una simple acusación.
No podría resistirlo. O sea, y tengo amigos que son profesores de colegios, de institutos, y cuando una alumna se enfada con el profesor y no sé qué, y a veces se inventan cosas. Y te dicen, pida traslado, no tienes opciones. Entonces, ese es el lado un poquito abusivo del tema. Ya digo, yo comprendo lo que está ocurriendo, lo comprendo muy bien, pero a veces es un poco preocupante también las consecuencias negativas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito prudentes con todo. Buscar el punto medio. Creo que estamos llegando al final, ¿no? Última pregunta por internet. Yo creo que Johnny ha preguntado un montón, ¿eh? Yo creo que es el que más pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la inteligencia previa al ser humano? ¿Dicha inteligencia tiene forma? ¿Se ubica en algún lugar? ¿Nos observa? Bueno, yo creo que esas son preguntas de las ideales para dejar en el aire, ¿no? Y que Johnny se lo trabaje un poquito más, y todos. Esta es buena para que uno la trabaje un poquito más. ¿Alguna cosita más por aquí? Yo quisiera, Sí. pero es algo conceptual, o sea, no hay Pero, un momentito. Buenas noches. Buenas noches. Dar las gracias porque me encantó todo y Vale. me llega mucho. Y algo conceptual, o sea, no, desde mucho tiempo no comprendo bien como la diferencia entre espíritu y alma, o sea, ¿es lo mismo o hay una diferencia? ¿Y cómo influye eso en nuestra trascendencia espiritual? O sea, por eso se me hace tan difícil espiritual, pero entonces, ¿qué es el alma? O sea, tengo una confusión con eso, entonces, desde tu punto de vista, para que me lo aclares. Esto es un problema ya dentro de la teología cristiana. Creo que fue San Agustín el que eliminó el espíritu y dejó solo el alma y el cuerpo. Vamos a ver, explicado sencillo, el espíritu es el origen del movimiento, pero no se mueve. Y el alma es el movimiento mismo. Y el cuerpo es lo que se mueve. No es sencillo, ¿no? No. A ver, lo tenía. Tenía una cierta sospecha de que no. Vamos a ver. Se dice que la luz nace de la oscuridad. Esto es imposible que la oscuridad nazca de la luz, ¿verdad? Es imposible, ¿no? Digo que es claro que la luz no puede generar oscuridad, ¿no? Luego, si la luz surge de algún sitio, tiene que ser de donde no hay luz. Y lo que no hay luz es la oscuridad, ¿no? Entonces, siempre hay algo de donde emana algo, pero que al mismo tiempo no cambia su naturaleza. O sea, esa oscuridad siempre estará a oscuras. Pero de ella sale la luz. Y la luz es el alma. Es la que porta la información que está escondida en esa oscuridad. Y el cuerpo es la que recibe la información, la que recibe la luz y hace algo con ella. O sea, uno crecería espiritualmente, pero el alma nunca, o sea, el alma tiene el mismo tamaño, por decirlo así, y No, el cuerpo es bastante pasivo, ¿no? Él recibe. Y el espíritu es emisor, puramente emisor. Y el alma es la que recibe y transfiere y da. Recibe, exacto, la que recibe y da. Entonces, hay muchos tipos de alma. No es la misma el alma de un hombre, de una mujer, que de un animal. El animal se viene de ánima. O sea, es un ser animado. Tiene alma. Pero es un alma animal, un alma biológica. El alma humana es un alma espiritual. Es decir, puede captar las
las intuiciones del espíritu y transferirlas a la inteligencia, a la conciencia para hacer algo con ello. El problema que tiene el ser humano es que tiene dos almas. Tiene el alma animal y el alma espiritual. Nosotros seguimos siendo animales, mamíferos. Pero además de ser animales, tenemos una conexión con el espíritu, que genera un alma espiritual. Los animales no tienen espíritu. Todavía. Van teniendo. Cada vez hay más estudios y reportajes que empiezan a hablar de espectaculares manifestaciones de conciencia, transferencia de cultura, sentido del tiempo, cosas que se pensaba que hasta ahora solamente eran nuestras, ¿no?, de los seres humanos. Entonces dices, ¿qué ocurría? Que antes no tenían esa inteligencia. Eso conecta con la anterior pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Que los animales que ahora tienen un comportamiento que denota inteligencia, una inteligencia superior, antes no la tenían o la tenían y nosotros no éramos capaces de percibir las posibilidades, ¿no? Bueno, todo es posible, pero el mundo animal llevan ya muchos siglos estudiándose y estas cosas que ahora se ven no se veían. Hay otras que no se puede saber porque para detectarlas ha hecho falta medios modernos. Por ejemplo, la transferencia cultural de una ballena a su hija, por ejemplo, ¿no? O sea, es una educación de 3 años, una formación completa de 3 años que recibe una ballena de una ballena de su madre. Esto, claro, para poderlo detectar ha hecho falta medios que antes no había. Pero otros, por ejemplo, el estudio de los primates, esto se ha hecho siempre y sin embargo ahora se ve comportamientos que no... Hace poco salió un artículo que lo mandé a mis amigos que de un gorila macho, el gorila macho alfa, que normalmente cuando hay una cría, cuando la mujer, la gorila, está criando y el gorila quiere tener relaciones sexuales, pues la madre no quiere, porque cuando está dando de mamar no quiere tener... Entonces muchas veces matan a las crías para poder tener relaciones sexuales. Y por eso las gorilas hembra, madres, no dejan a las crías nunca en manos de los gorilas macho. Es un riesgo de alto nivel. Y en una reserva de gorilas vieron como el macho alfa cogía una cría pequeña y empezaba a tenerla en su pecho. Y la madre tan tranquila, que tenía también otra cría más esta era de 1 año y medio y la otra tenía 3 años. Y no podían entenderlo. Que la madre, porque la madre cuando le cogen un macho, se acerca siquiera, son muy violentas. O sea, los machos salen corriendo. Pero le dejó tan tranquila que lo cogía. Y luego descubrieron que tenía mastitis. La madre. Tenía inflamación de los pechos. Y claro, no podía dar de mamar a los dos. Y entonces el otro estaba... Esto es un comportamiento que ahora es muy o sea, hace 50 años era raro ver a un hombre con su hijo a UPA, ¿no? Ahora, a todas horas, ¿no? Y de alguna forma, en la medida en que la humanidad evoluciona, el tren de la evolución arrastra también a los siguientes vagones. Todo. Y la prueba principal la tienes en los animales domésticos, ¿no? El contacto directo diario con los seres humanos también les aporta inteligencia. Acabo de leer que un oso soborna a un perro para que no deje meterse en la basura de la casa. Sí. O sea, le da unos huesitos de cielo o algo así para que se distraiga mientras él va a la basura, porque le fascina la basura. Sí. Los restos de hamburguesas y cosas de eso. No, o sea, digo, sobre esto podríamos hablar horas, porque hay cantidad de historias, pero vamos, lo que nos interesa en el contexto que estamos hablando es, hay como, o sea, vamos a ver, podríamos decir que hay una inteligencia inmanente, un conocimiento inmanente en el universo. Ese conocimiento inmanente en el universo
es el conocimiento que ha formado, ha estructurado las leyes de la naturaleza. O sea, podríamos decir que las leyes de la naturaleza son los pensamientos divinos, expresados. Y esa inteligencia genera una acumulación de sabiduría. El cuerpo humano, cualquier cuerpo humano, es un museo de sabiduría natural. Es impresionante lo que hay ahí dentro, de conocimiento. Y esa sabiduría es el resultado de la inteligencia innata, o sea, inmanente, y la evolución. Entonces, si partimos de la base y siempre con por ejemplo, porque todo el tema de Lao Tse, cuando dice en el no ser no sé qué y en el ser no sé qué, ¿no? O sea, es decir, en realidad a Lao Tse tenemos que entenderlo. Cuando dice en el no ser, está hablando de un tipo de pensamiento que no está condicionado por el tiempo. Y el ser está condicionado por el tiempo. Es decir, nosotros no somos capaces normalmente de pensar algo que no tenga un principio, un final y una secuencia. Somos incapaces de pensar algo que no esté... Pero hay un pensamiento que es atemporal. Y cuando nos elevamos a ese pensamiento es cuando se capta la naturaleza de Tao. Pues dice, en el no ser, ¿no? No sé por dónde lo dice por ahí. Dice, en el no ser, está por aquí, prefiero citarlo para que no me equivoque. En el no ser, desde el no ser, comprendemos su esencia. Y desde el ser solo vemos su apariencia. Es decir, la apariencia que vemos es el espacio-tiempo, con sus formas, siempre en movimiento y siempre con un antes y un después. Pero hay un pensamiento que se eleva por encima de eso y que Lao Tse dice el no ser, pero dice que desde ahí se comprende, luego por tanto el que comprende es alguien, ¿no? O sea, no, es un ser también, ¿no? Desde el no ser comprendemos su esencia, ¿no? Es decir, si somos capaces de trascender la secuencia espacio-temporal, vemos esa inteligencia, cómo ha impregnado la naturaleza. Y lo ha impregnado para algo. O sea, no para jugar a los dados, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? No. Lo ha impregnado para algo. Y entonces nosotros se trata de intentar entender el para qué. Creo que nos están indicando con toda claridad que ha llegado el momento de despedirnos. A todos muchas gracias por las preguntas tan pertinentes que han ayudado mucho a este servidor a desarrollar el tema. Muchas gracias a todos. Y bueno, espero que se sigan haciendo preguntas. Muchas gracias. Buenas noches. Amigo, antes de irnos, nuevamente darles las gracias a todos ustedes, a este auditorio presencial y al auditorio virtual, y obviamente a Paco por estar esta noche con nosotros. Si alguno de ustedes quiere auscultar un poco más en esta enseñanza Rosacruz, a partir de la semana entrante vamos a tener un curso de orientación sobre la enseñanza Rosacruz. Yo creo que a todos se les entregó un formatico, es un curso en simultáneo que vamos a hacer en el Centro de Estudios Rosacruz. Ahí está la dirección, y también en la parte del sur de la ciudad lo vamos a hacer en el Sao Paulo Plaza. Les agradecemos mucho y, como decíamos al principio, esperamos que este encuentro con la Rosacruz les haya aportado a ustedes ideas muy positivas en su proceso de desarrollo espiritual. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.